Bueno, aquí hay un conflicto sumamente fuerte y te lo voy a platicar ya. Y es que hace ya muchos años el señor José Luis falleció. Sin embargo, después de su fallecimiento, su hijo Luis Edgar es el albacea de la herencia. Para quienes no lo saben, la persona que se designa como albacea es como si fuera el responsable de distribuir la herencia, por así decirlo, conforme a lo que tú dejaste en tu testamento, de tal manera que esta persona pues va a hacer que tu voluntad se cumpla, básicamente. Y resulta entonces que el señor dejó algunos negocios como una gasolinería, un motel en Veracruz y también pues evidentemente algunas propiedades, entre ellas al menos sí se sabe que es su casa. Y resulta entonces que después de su fallecimiento todo se había venido dando conforme a lo que el señor José Luis quería. Es decir, la gasolinería dejaba ganancias y cada mes se le distribuía a cada hijo un monto similar, pues evidentemente pues de manera equitativa. Incluso por ahí lo leí, por palabras mismas de Elena Lemus, se les distribuía a Luis y a Ignacio entre 5,000 y 7,000 pesos mensuales. Sin embargo, hace algunos años comenzó una controversia sumamente fuerte. Y es que se le acusaba a Silvia Navarro de orquestar junto con sus demás hermanos y al frente Luis Edgar, quien es el albacea de la herencia, de que despojaran tanto a Elena como a sus dos hijos de la casa en donde vivieron sus últimos años junto con el señor José Luis. Y esto se hizo evidentemente en un proceso legal en donde supuestamente, y esto no lo estoy dando por verídico, sino por palabras de Elena Lemus, quien de hecho dio una entrevista a múltiples revistas y de ahí lo pude leer, es que ella decía que querían sacarla de esa casa y que incluso ya había vivido pues evidentemente más de 20 años ahí y que además de esto lo más fuerte de todo es que ya existe de por medio un acta de divorcio del señor José Luis con María Antonieta, pero que aún así estaban omitiendo ese acto y que le estaban dando por derecho como esa herencia a María Antonieta. ¿Y en qué conviene? Bueno, pues es que la herencia se iba a dividir en 50-50, es decir, 50% para la última mujer y 50% para los hijos. Por eso, obviamente, el 50% o se le quedaría a Elena o se le quedaría a María Antonieta, pero que incluso Elena decía que el divorcio con la señora María Antonieta ya era tanto así que ya ni siquiera la podía ver en fotos. Y obviamente pues esto se hizo un gran escándalo y a la fecha es una situación que según yo no se había podido resolver pues porque tenía que ver con procesos legales que con el notario que mil cosas. De esto mismo Silvia Navarro no quiso dar ninguna declaración